hecho que algunos son hijos adoptados de Dios y otros no, que algunos son salvos y santos y otros no, que algunos tienen una herencia celestial y otros no, tiene una sola razón: la voluntad de un Dios soberano. Elección no tiene nada que hacer con el hombre. Es según el beneplácito de Dios. La predestinación no ocurrió por lo que está en el hombre, sino por lo que escogió Dios. Y si la salvación tiene que hacer con el hombre tiene algo para jactarse, tiene razón para jactarse. La Biblia proclama sin incertidumbre que Dios es el autor de la salvación y que el hombre es barro en su mano. Vamos a probar sin duda que la Biblia enseña, que el apóstol Pablo enseña, que el apóstol Pedro enseña, que Jesús enseña, que el Espíritu Santo enseña, que la soberanía de Dios es la única razón que algunos tienen una herencia celestial y otros no. La salvación es de Dios. Dios escogió a algunos y no a otros porque Dios quería. El segundo punto de calvinismo es elección incondicional. El primer punto de calvinismo es depravación total. Y nos acordamos estos 5 puntos por el acróstico tulipán, pero hay que cambiar el segundo. El segundo, elección incondicional. Tercer punto es expiación limitada. Tercer punto es gracia irresistible. Estos también se llaman las doctrinas de gracia y perseverancia de los santos. Estos 5 puntos de calvinismo se establecieron hace más que 400 años y hablan sobre la soberanía de Dios en la salvación. Que el hombre no tiene nada que hacer con la salvación, sino viene por la gracia de Dios. El segundo punto es elección incondicional. Y también conocemos esta doctrina como la predestinación. Y la predestinación o predestinar viene de dos palabras griegas. La palabra es prohorizo. La palabra griega es así. Prohorizo. Y esto viene de 2 palabras. Tenemos pro, lo que en español es pre y significa en antes, y tenemos horizo. En español, este es el horizonte. La palabra horizonte viene de esta palabra horizo. Hacer en antes es lo que significa el prefijo pro o pre en español. Y horizo significa determinar, ordenar, establecer. La palabra se usa en escritos griegos como los tiempos establecidos, un lugar ordenado, las leyes establecidas, los límites establecidos. Y en español el horizonte viene de esta palabra griega. El horizonte es la línea donde vemos, parece que se une el cielo y la tierra sobre la superficie terrestre. Y también esta palabra significa los límites o fronteras de un territorio. Entonces, ¿qué significa esto sobre la salvación? La manera que traducimos esto es predestinado, predestinación,
pro horizo. Y significa que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a sus hijos para ser hijos adoptados, para ser hijos santos, para recibir la herencia celestial. Abre la Biblia, Romanos 8:29, y vamos a leer los versículos en que aparece esta palabra predestinación o predestinar. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió a sus propios hijos. Esta es la doctrina de la predestinación. Hay solo dos personas en el mundo, hijos de Dios y hijos de Satanás. La única razón que algunos son hijos de Dios y otros no es por la soberanía de Dios, por la voluntad de Dios, por el beneplácito de Dios. Aquí en Romanos 8:29, la Biblia dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí leemos que Dios predestinó a sus hijos para estar conformados a la imagen de Jesús. Esto significa estar santo y santificado. Y hay un sufrimiento en que cada hijo de Dios tiene que sufrir para llegar a la imagen de Jesucristo. Tal como Jesús sufrió, nosotros vamos a sufrir. Pero el asunto es que no todos están conformados a la imagen de Jesús. No todos son santos, no todos son santificados. La mayoría son malos andando en tinieblas, obedeciendo los deseos de su corazón malévola. Pero Dios determinó en antes que sus hijos heredarán la vida eterna, a lo que ningún hombre inmundo puede alcanzar. El apóstol Pablo continúa después de este versículo 29 con el orden de la salvación. También conocemos este versículo 30 como la cadena de oro de salvación. Y Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Antes de la fundación del mundo, el Padre nos predestinó para ser hijos adoptados. En el tiempo de nuestra vida, Dios, por medio del Espíritu Santo, llama a cada uno de sus hijos, tocando nuestro corazón. Dios nos justifica, quitando nuestro pecado, dándonos perdón de pecado y dándonos la justicia de Jesucristo por medio de fe. Y después de morir entramos la primera etapa de la glorificación, cuando entramos la presencia del Dios eterno. Y la glorificación será cumplida en la resurrección de los muertos. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, verso 5, porque esta palabra prohorizo también aparece aquí. Efesios 1, 5. Aquí la Biblia dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Dios nos predestinó para ser sus hijos. No todos son sus hijos, solo a los que Dios separó, los que Dios determinó para escoger antes de la fundación del mundo. Nosotros estamos adentro de los linderos de la salvación, mientras los otros quedan fuera de los linderos de la salvación. ¿Y por qué? Aquí nos dice la razón. Según el beneplácito de su voluntad, dice al fin de este versículo 5, Dios es bueno para predestinarnos, porque todos nosotros íbamos al infierno. Pero porque Dios quería, por el beneplácito de su voluntad, nos hizo hijos adoptados. En versículo 11 de este mismo capítulo, leemos esta razón otra vez. En 11 dice, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas
según el consejo de su voluntad. Es otra manera para decir la misma cosa, el beneplácito de Dios, el consejo de su voluntad. Dios nos escogió porque Dios quería. Esta es la única razón que nosotros somos hijos de Dios. En Hechos 4:27, esta palabra también aparece. Hechos 4:27. Y la Biblia dice aquí, pues verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, y verso 28, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese. Entonces aquí encontramos la palabra prohorizo otra vez, predeterminado. Esto era según el consejo de Dios. Encontramos esta palabra también en 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. Aquí la Biblia dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces leemos esta palabra algunas veces en la Escritura, prohorizo, predestinar, determinar linderos en antes, predeterminar fronteras. Dios separó a su pueblo santo de los otros. Dios puso linderos alrededor de su pueblo escogido, no a causa de lo que nosotros vamos a hacer, sino de su propia voluntad, de su propia beneplácito, de su propio consejo, dice la Biblia otra vez y otra vez. Por eso, ninguna cosa en el hombre puede ser la causa de la elección. Es completamente de la voluntad de Dios. Y es un solo decreto, según un propósito o una presencia, un beneplácito concerniente a la ordenación a sus elegidos a la gloria eterna. Este decreto, podemos decir, tiene dos actos. Uno es para los medios y el otro es para el fin. Dios obra por medios en el mundo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la predicación de la palabra de Dios, tenemos oración. Hay medios por lo cual Dios obra. Abre la Biblia, Hechos 13:48, y podemos ver un medio de la predestinación. Lo que es tener fe, lo que es creer, y el fin es vida eterna. En Hechos 13:48 la Biblia dice, y creyeron, el medio, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió un pueblo santos, y en el tiempo creemos, tenemos fe. El número de los elegidos es cierto, porque Dios predestinó a los elegidos antes de la fundación del mundo. Nada puede cambiar el número de los elegidos, y también vemos esto en la presencia de Dios. Por ejemplo, Dios conoce cuáles van a creer y cuáles no van a creer, y sabemos que Dios sabe todo. Si Dios sabe cuáles van a creer y cuáles no van a creer, entonces el número es fijo y no puede cambiar. Es imposible que cambie. Uno, por lo que Dios predestinó a sus elegidos antes de la fundación del mundo. Y dos, Dios sabe todas las cosas, entonces no puede pasar alguna cosa que Dios no sabe. Dios sabe quién va a creer. El número es fijo. En Mateo 20:16 leemos, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la elección
de gracia. Segundo Timoteo 2:19. Conoce al Señor a los que son suyos. Y estos son ellos que, según Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y estos mismos, según Apocalipsis 21:27, aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia está clara cuando dice que el número de los elegidos es poco y que Dios sabe quiénes somos. Ellos que estaban escogidos antes de la fundación del mundo, no porque ellos hacían alguna cosa, sino por la voluntad de Dios y por su gracia, dice la Biblia, que su propósito, según su elección, quede firme y que estos sean santos, crean, sean santificados, venir a Jesucristo y por Él ser preservado a la vida eterna. Este es el quinto punto, perseverancia de los santos. El número es tan cierto que Jesús en Juan 10:3 dice sobre Jesús, a sus ovejas llama por nombre, y versículo 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. En Mateo 11:26, Jesús declara cómo Dios reveló el Evangelio a algunos y Dios mismo escondió el Evangelio de otros, quienes no son sus hijos adoptados, quienes no son los elegidos, quienes no son predestinados para ser hijos adoptados. En Mateo 11:26 Jesús dice, sí, Padre, porque así agradó a tus ojos, agradó a Dios para salvarnos. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Otra vez, el beneplácito de Dios. Es por el beneplácito de Dios que Él escogió a algunos y no a otros. Romanos 9:11. ¿Esto tiene algo que hacer con el hombre? Romanos 9:11. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y Efesios 1:11, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Leemos otra vez y otra vez y otra vez que la elección es según la voluntad de Dios y no tiene nada que hacer con el hombre. Pero Dios escogió un hombre sobre otro porque un hombre es mejor o un hombre es más grande que otro. No, que dice en Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, más porque Jehová os amó. Y sobre el Hijo escogido, leemos en Romanos 9:11-13, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama. Le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta es una introducción nomás a esta doctrina de la predestinación, de la elección incondicional. Vemos sin duda que la Biblia nos enseña que la elección es según el beneplácito de Dios, es según la voluntad de Dios, es según el consejo de Dios. Dios hizo lo que Dios quiso hacer y eso es todo sobre la salvación del hombre. Según la predestinación hay dos creencias y una creencia está correcta mientras la otra está equivocada. Ya hemos leído muchos versículos sobre la predestinación y la elección. La predestinación condicional es diferente que la predestinación absoluta.
Estas son dos doctrinas completamente diferentes. Y la predestinación condicional está equivocada. Dice que Dios, antes de la fundación del mundo, sabía cuáles hombres iba a escoger a Jesucristo. Y por esa razón Dios predestinó a estas personas, sabiendo que estos de su propia voluntad iban a escoger a Dios. Entonces, la predestinación es condicional en la voluntad del hombre. Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que la predestinación es por la voluntad de Dios, es absoluta, depende de Dios y no del hombre. Vemos la palabra presciencia, lo que significa saber en antes, literalmente, pero significa mucho más que esto. Y vamos a ver qué significa esta palabra. Pero en 1 Pedro 1:2 tenemos al verbo prognosco, presciencia, y en 1 Pedro 1:20 tenemos al verbo en 1:20 y en 1:2 tenemos al sustantivo prognosis. Es seguro decir que la elección de Dios es de su propia voluntad, que la predestinación de Dios es absoluta y no es condicional en lo que va a hacer el hombre. Ellos dicen, los arminianos dicen que es condicional, que depende de cuál persona va a tener fe, cuál persona va a escoger a Dios de su propia voluntad. Y podemos escribir 4 razones en contra de la predestinación condicional. Y la primera es que si decimos que la salvación es del hombre y la predestinación es condicional en el hombre, entonces la elección ya no es del que llama. La Biblia dice que la elección es según el que llama y Dios llama a sus elegidos. Pero si decimos que depende de la fe que va a tener la persona de su libre albedrío, ya no es del Dios que llama, sino del hombre que cree de su propio poder. Y esto es en contra de lo que dice Romanos 9:11. La segunda razón que esta doctrina de los arminianos está equivocada es que la Biblia dice que Dios tendrá misericordia al que Dios quiere tener misericordia. Entonces, Dios ya no puede tener misericordia en el que quiere. Porque ahora el Creador es sujeto a la creación en el sistema de arminianismo. Y si nosotros visitamos las iglesias, 90% de las iglesias van a creer en elección condicional, que el hombre es supremo en la salvación. Es completamente diferente que lo que dice la Escritura. Pero el hombre en su orgullo pone al hombre sobre Dios. La tercera razón es que Dios ya no tiene poder sobre nosotros. El alfarero no tiene poder sobre el barro. Otra vez, esto es contra el libro de Romanos. En capítulo 9 encontramos esto, Efesios 1, Juan 6. Hay muchos versículos, hemos leído algunos, que dice que la elección, la predestinación depende no de lo que hace el hombre, sino de la voluntad soberana de Dios. Y cuarto, vemos que a ellos dicen que fe es del hombre. Así dicen, fe es del hombre. Pero vemos en Efesios 2, 8 y 9, que fe no es del hombre. Dice que fe es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Juan 6, 29,
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y Jesús mismo dijo, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La Biblia no puede estar más clara. Otra vez y otra vez habla sobre la soberanía de Dios en la salvación y la elección absoluta. Hay otra doctrina, una doctrina dura, que se llama doble predestinación. Esta es una doctrina que San Agustín creía. Doble predestinación. San Agustín era el primero, creo, para escribir sobre esta doctrina en el V siglo. Y esto significa que Dios predestinó a los elegidos a la vida eterna y a los reprobados a la muerte eterna en el infierno. Pero en hacer esto, Agustín reconoció que la razón que ellos van al infierno es por su propio pecado. Entonces, doble predestinación tiene un sentido de juicio. La razón que van al infierno es porque son pecadores y es un juicio de un Dios santo. Es judicial. Toma en cuenta el pecado del hombre. En la Escritura, la palabra predestinación ocurre solamente para los elegidos, pero la doctrina aparece para los reprobados. Los reprobados son los que no son herederos de la vida eterna. Vemos esto en Romanos 9. Y en pensar, lógicamente, es difícil de creer que Dios no sabía qué estaba haciendo o Dios no pensaba en otras personas cuando escogió a sus elegidos para recibir la vida eterna y para elegir a sus escogidos. Esta doctrina se llama doble predestinación y si estudiamos la historia de la iglesia, vemos que donde doble predestinación está rechazada, semipelagianismo es prevalente y predestinación condicional. Calvino estaba de acuerdo con Agustín en predestinación absoluta y doble predestinación. La reprobación habla sobre la doble predestinación. Reprobación, aquí es una definición, es el decreto eterno de Dios para pasar por alto a algunos hombres y no darles su gracia y castigarles por sus pecados para la manifestación de su justicia. Abre la Biblia a 1 Timoteo capítulo 5 y vamos a leer verso 21. Aquí dice, te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos a que guardes estas cosas sin prejuicios, que nada hagas con parcialidad. También tenemos aquí los ángeles elegidos y los ángeles reprobados. En este caso, los ángeles no estaban caídos. Dios escogió dar gracia a algunos ángeles y no dar gracia a otros ángeles. Doble predestinación. Pero todavía los arminianos dicen que Dios escogió a nosotros, a los santos, porque primero nosotros escogimos a Dios y que esta es una invención de los arminianos, es un ídolo falso a lo que ellos dan sacrificios. Es evidente en la Escritura. Abre la Biblia a Hechos 2:47. Hechos 2:47. Y aquí la Biblia dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. El Señor añadía. Es una obra de Dios la salvación y no del hombre. Ya hemos leído Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados
para vida eterna. Y la Escritura es clara que Dios da fe, es un don de Dios a los que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Leo otra vez Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Déjanos arrodillar delante de Dios, sometiendo a esta doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, reconociendo que todos nosotros descarriamos, que nosotros somos la razón que Jesús fue crucificado, porque nosotros somos pecadores, y dando gracias a Dios por amarnos, para separarnos antes de la fundación del mundo, para poner linderos alrededor de nosotros como su santo pueblo, estableciendo los linderos de la salvación, de los cuales ninguno puede cruzar al otro lado, a la perdición, porque Dios nos da gracia para perseverar hasta el fin. Esta es la doctrina de la Biblia. Esta es la doctrina de elección incondicional, de la predestinación, que el hombre no tiene nada que hacer con su propia salvación, sino es por la voluntad soberana de Dios, por el beneplácito de Dios, por el consejo de su propia voluntad. Hace 400 años, John Owen hizo una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué beneficios han venido a la iglesia por intentar aprobar que la mayor parte en los varios grados de nuestra salvación debe estar atribuido a nosotros en vez de Dios? ¿Cuál es el resumen de todas las controversias entre ellos y nosotros? Esta era la pregunta que John Owen hizo en su dedicatoria, en su epístola, combatiendo arminianismo. También dijo John Owen, no debemos ofrecer la mano derecha de comunión, sino proclamar una guerra santa a los enemigos de la providencia de Dios, el mérito de Cristo y la operación poderosa del Espíritu Santo. Estas palabras son duras para los arminianos para escuchar y para todo el cuerpo de Cristo para escuchar. Los arminianos son ellos que creen en el libre albedrío del hombre en la salvación. Estas son palabras ásperas para los seguidores de Pelagio, ellos que creen que el hombre es supremo en la salvación y no la voluntad de Dios. John Owen, el rey de los teólogos de los puritanos, ese grupo de hombres santos quienes vivían en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, no dejó una duda. Ellos que dicen que el hombre tiene libre albedrío para escoger a Dios, no son hijos de Dios, no son hermanos en Cristo y no debemos ofrecer la mano derecha de comunión. Ellos que rechazan la doctrina de la predestinación, lo que es tan claro en la Escritura, cual dice que antes de la fundación del mundo, Dios escogió a sus propios hijos por su propia voluntad y no de la voluntad del hombre. Estos que rechazan esta doctrina clara en la Escritura, según John Owen y otros, no son hijos de Dios. Owen dijo que ellos que dicen que los creyentes verdaderos pueden apostatar de la fe y perder su salvación porque la gracia de Dios no es suficiente para sostenernos en nuestro estado de salvación, que estos no son hijos de Dios. No podemos extender la mano derecha en la comunión a ellos. Pero otros, entre los puritanos mismos, no estaban de acuerdo con Owen. Y la mayoría de las iglesias hoy en día no están de acuerdo con lo que dijo el rey de los puritanos. La mayoría hoy en día piensan que los arminianos
si son hijos de Dios. Pero hay una cosa en que todos nosotros estamos de acuerdo, que nuestros esferos sean nuestras espadas y la palabra de Dios nuestro escudo y nuestras lenguas la alarma de Dios para sonar a la batalla la verdad bíblica sobre la predestinación. En Romanos 9, la Biblia nos deja sin duda que Dios es soberano en la salvación. La clave al arminianismo, es el segundo punto de calvinismo, es que el decreto del hombre precede el decreto de Dios. Dicen que la razón que Dios escogió a algunos para ser herederos de la vida eterna, para recibir los dones espirituales y el cielo. La razón que Dios escogió a algunos y no a otros es que Dios sabía cuáles hombres iban a escoger a Dios. Vea cómo la voluntad del hombre viene antes de la voluntad de Dios en este sistema de arminianismo. La repugnancia de esta doctrina pronto estará establecida. El apóstol Pablo hizo nuestro trabajo para nosotros. Mientras ustedes abran a Romanos 9, versículo 6, yo voy a leer 2 versículos. Hechos 15, 18 dice, conocidos son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Y 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 9, desde versículos 6 a 13. Y la Biblia dice, no como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Porque la palabra de la promesa es esta, a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama, le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Capítulo 9 del libro de Romanos es la cima de la doctrina de la elección, de la predestinación. Si estudiamos este capítulo sin presuposiciones, es imposible llegar a la conclusión que el hombre es libre para escoger a Dios. En versículos 1 a 5, Pablo escribe su deseo para la salvación de Israel. Y porque el pacto de Dios ha sido establecido a los gentiles, una pregunta sube ahora. ¿Cuál es? Ahora el pacto que Dios hizo con Israel está anulado. Y Pablo dice, no. Leamos versículo 6 otra vez. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Versículo 6 es el versículo clave aquí. Pablo dice que siempre ha sido así. No todos los hijos de Abraham en la carne son hijos espirituales de Dios. Los judíos pensaban, porque ellos eran judíos y hijos de Abraham, ellos eran del pueblo de Israel, ellos pensaban que por su descendencia, ellos eran hijos espirituales de Dios. El apóstol Pablo dice aquí en versículo 6, no, tu nacionalidad no te hace hijos espirituales de Dios. No todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que son judíos son hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Tu nacionalidad no te salva. En versículos 7 a 13 ahora, el apóstol Pablo da la exposición
del versículo clave, versículo 6. En 7, el apóstol dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. En 7, acuérdate de Isaac e Ismael. Ismael fue rechazado. No era la simiente espiritual de Dios. No era un hijo de Dios. Pero Isaac era la simiente espiritual de Dios. Isaac fue el escogido y en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, no todos los hijos de Abraham según la carne son hijos espirituales de Dios. Y esto es lo que dice el apóstol en versículo 8. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Los hijos según la carne, en versículo 8, son los hijos naturales de Abraham, que no son hijos de Dios. Y los hijos según la promesa son los que escogió Dios para ser herederos de la vida eterna. Entonces vemos la diferencia entre los hijos naturales de Abraham y los hijos espirituales de Abraham, adentro de su propia familia. En verso 9 la Biblia dice, porque la palabra de la promesa es esta, a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 9 el apóstol dice que Dios vino a Abraham diciendo que Sara dará a luz al hijo prometido, escogido. Ismael ya era vivo cuando esto pasó, cuando Dios vino para decir esto a Abraham. Por eso, él no era el hijo prometido. Verso 10 dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pablo dice que hay un ejemplo más claro todavía, porque algunos dirán que Ismael era un hijo de una concubina. No era el hijo de Abraham y Sara, era el hijo de Abraham y Agar. Y por eso Dios pasó por alto a Ismael y escogió a Isaac. Era esa razón, porque él era un hijo de una concubina y por esa razón Dios le rechazó. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, no me crees en este ejemplo, te da otro ejemplo más claro todavía. Y el ejemplo que él da es sobre gemelos. Dios escogió un gemelo sobre el otro y era el gemelo menor. Mira lo que dice en 11, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama. Versículo 11 es la lanza de Phineas para hacer cesar la mortandad de alabanza al Dios falso de libre albedrío. Pablo aquí muestra la causa de esta diferencia entre los gemelos de Jacob y Esaú. ¿Y cómo es que algunos son hijos de la promesa y otros son hijos de la carne? Aquí nos dice, por la elección, por la predestinación. ¿Y qué es la elección? También el apóstol dice aquí, Él hizo todo el trabajo para nosotros, solo es necesario leer. La elección es, antes que los hijos nacieron, antes que los habían hecho bien o mal, uno era un hijo espiritual y el otro era un hijo de la carne. No puede ser por las obras que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. No nacieron, no hicieron bien o mal. Entonces, ¿por qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras de la ley, sino por el que llama. Está diciendo que la predestinación, la elección no es por el libre albedrío del hombre, sino por la voluntad soberana de Dios. Esto es completamente debido a Dios quien llama. Dios llama a algunos, Dios no llama a otros. Dios es soberano para escoger a uno y rechazar a otro. Esto es de su propia voluntad o beneplácito, dice la Biblia. La escritura aquí no puede ser más clara. La razón que uno es hijo espiritual y otro es hijo carnal es por la elección, es porque Dios escoge
a sus hijos. Él tiene los beneficios mayores y los derechos, el que recibe la elección. En este caso, el menor recibió los beneficios. En esa época, el hijo mayor recibió todos los derechos sobre la descendencia y Esaú era el hijo mayor, pero Dios rechazó al mayor y dio estos beneficios a Isaac, a Jacob, rechazando a Esaú, diciendo, el mayor servirá al menor. Ahora, ¿qué dice el versículo 12? Le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo aquí cita Malaquías. Esta cita, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, viene de Malaquías. Los descendientes de Esaú quedaron fuera del pacto de Dios, eran los edomitas, y fuera de la salvación. Las promesas se quedaron con Israel y la simiente de Jacob, en quien Dios derramó su amor. Después de decir todo esto, el hombre va a tener una pregunta. Y los judíos que están escuchando esto, es muy duro para que ellos escuchen esto. Ellos no están acostumbrados a escuchar esto. Todos piensan que son hijos espirituales a causa de su descendencia. Son hijos de Abraham. Pablo dice que no es así. Entonces, ahora ellos escuchando estas palabras duras van a tener una pregunta. Y esta pregunta es, ¿Dios es injusto? Si la salvación es así, ¿Dios es injusto? Y si nosotros interpretamos versos 6 a 13 y no hacemos esta pregunta después de leer versos 6 a 13, hemos interpretado mal la palabra de Dios, porque esta es la pregunta que sube del hombre carnal. Esta es la pregunta que el apóstol Pablo enseguida contesta. Mire lo que dice aquí en versos 14 a 24, vamos a leer ahora. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea predicado por toda la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, aun a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En 14 otra vez dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. El apóstol Pablo contesta aquí la pregunta que los judíos tienen y que todos los arminianos dicen. Cuando leen estos versículos, ellos no creen lo que dice la Biblia aquí. Ellos interpretan la Biblia en otra forma. Y después de leer versos 6 a 13, ellos no pueden hacer la pregunta, ¿Dios es injusto? Porque ellos tienen una mala interpretación de estos versículos. Yo he leído tantas interpretaciones de ellos, todos fuera de la verdad, porque no pueden hacer la pregunta, ¿Dios es injusto? Y después el apóstol Pablo defiende a Dios diciendo en ninguna manera y da las varias razones que Dios no es injusto. Si nuestra interpretación es correcta, vamos a tener esta pregunta. ¿Dios es injusta? La predestinación, la elección incondicional, el segundo punto de los 5 puntos de calvinismo, dice
que el hombre no tiene nada que hacer con su salvación. Es completamente y únicamente por la voluntad de Dios. Los reprobados no pueden salvarse a los mismos. Ahora, en 15, ahora dice aquí, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo no intenta a esconder la verdad, de lo cual otros no predican. El apóstol Pablo contesta enseguida diciendo, Dios tendrá misericordia del que Dios quiere tener misericordia, el que no quiere, no tendrá misericordia. En 16 dice, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí dice que ser un hijo de Dios no es por lo que uno quiere, o sea, por el libre albedrío del hombre, ni del que corre, o sea, por las obras del hombre, sino de Dios. La escritura puede ser más clara que esto. El apóstol Pablo está bien claro que la salvación es por la voluntad soberana de Dios, 100% y nada del hombre. 17 ahora dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. El apóstol aquí continúa su pensamiento con un ejemplo bíblico. Dios levantó a Faraón, Dios mismo endureció el corazón de Faraón porque Dios tuvo un propósito para mostrar su poder glorioso en rescatar a su pueblo de Israel de su servidumbre en Egipto. Verso 18 dice, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Tenemos la conclusión aquí del apóstol. Dios tendrá misericordia con quien quiere y Dios juzga a quien quiere y esto es 100% de Dios. Y ahora, el hombre natural y la carne enfurece cuando escucha que uno perece porque este fin para la persona es la voluntad de Dios en la elección. La carne dice, ¿cómo me puede echar la culpa si Él mismo determinó esto? Y empieza el crujir de dientes. Si yo no puedo resistir la voluntad de Dios y si Dios me condenó a las llamas del infierno, ¿por qué me inculpa? Y mire lo que dice el apóstol en versículo 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios hizo esto porque Dios quería hacer esto. Pablo dice, ¿quién piensas que eres tú para discutir contra Dios? ¿Lo formado va a discutir contra el que lo formó? Y la respuesta obviamente es no. Tú eres un gusano. Yo soy un gusano. Dios, en cambio, es santo sin pecado. Él es el todopoderoso creador de todas las cosas. Nosotros somos barro, dice la Biblia. El barro dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dios es soberano sobre su creación. Pablo hace la pregunta, ¿Dios no tiene el privilegio y el derecho a hacer lo que Él quiere con su creación? Versículo 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pablo habla aquí sobre la justicia de Dios. Algunos vasos son hechos para la destrucción y esto es su propósito, pero Dios es paciente y no los destruye en el primer momento. Y esto para que la misericordia que tiene con los elegidos ilumina más para su propia gloria. Viendo el fin de los vasos de ira, nosotros regocijamos en la misericordia que Dios ha tenido con los vasos preparados para la gloria, dice aquí. Las palabras son claras.
La salvación es de Dios. Predestinación es una doctrina que no se puede negar después de leer Romanos capítulo 9. Y ellos que claman que si Dios escoge a algunos y no a otros de su propia voluntad, que este es un Dios malo, un Dios que ellos odian, muchos arminianos dicen esto. Yo he escuchado porque antes yo era en estas iglesias. Muchos dicen esto. Ellos necesitan tener mucho cuidado porque esto es exactamente lo que dice la Biblia. Y cuando ellos dicen esto es un Dios malo, yo no creo en este Dios. Yo odio este Dios. Ellos necesitan tener mucho cuidado porque esto es exactamente lo que enseña el apóstol Pablo. Y sus almas, cuando estas palabras salen de sus bocas, están en gran peligro. El amor más grande que hay es que Dios escogió a rescatarnos de nuestra propia maldad. Todos nosotros somos gusanos, dice la Biblia. Este no es el único pasaje que prueba la elección de Dios, que prueba la predestinación. Hay muchos pasajes, pero Romanos 9 es la fundación de esta doctrina. Abre la Biblia, 1 Pedro capítulo 1, verso 1. Y estamos hablando sobre los 5 puntos de calvinismo. Y nos acordamos los 5 puntos por el acróstico tulipán. El primer punto, depravidad total. El segundo punto, lo que vamos a hablar sobre este punto hoy día, es elección incondicional. Hay que cambiar la U a la I. Propiciación limitada es el tercer punto. Gracia irresistible, el cuarto punto. Y perseverancia de los santos, el quinto punto. Ya hemos hablado sobre depravidad total. Ahora, con el segundo punto de elección incondicional. No hay condiciones cuando Dios nos elige. Aquí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí vemos la doctrina del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Y tal como en la obra de creación, cuando el Padre hizo el plan, el Hijo creó, y el Espíritu formó lo que estaba desordenado, tenemos los 3 miembros de la Trinidad obrando en la salvación. El Padre nos eligió, somos elegidos antes de la fundación del mundo. El Hijo vino para entregar su cuerpo como rescate para nosotros, rociando su sangre, derramando su sangre por el perdón del pecado. Y el Espíritu Santo aplica los beneficios de la redención a nuestros corazones. Aquí dice, un beneficio de la salvación es santificación en el Espíritu. Muchos odian esta doctrina de la elección incondicional. Y aquí tenemos una palabra, elegidos. Esta palabra elegidos en 1 Pedro capítulo 1 verso 2. Es la palabra griega eklektos. Ek significa fuera.
Electos viene de legomai, lo que significa escoger de un grupo o hacer una preferencia. Y esto es lo que Dios hizo en la elección. Esto es lo que Dios hizo en la salvación. Escogió algunos hombres del grupo de todos los hombres del mundo fuera de las tinieblas a su santa luz. Esta es la doctrina de la elección incondicional, que la salvación no tiene nada que hacer con el hombre, sino es completamente y únicamente de la voluntad de Dios. Todas las personas en el mundo estaban andando en tinieblas, pero Dios tuvo misericordia para con sus hijos y nos escogió fuera del grupo de los hombres. La pregunta que siempre sube es, ¿por qué hizo esto Dios? ¿Por qué escogió a algunos y no a otros? Y vemos esto desde el principio. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. En el tiempo del Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios obraba por medio de Israel. Israel era su pueblo amado. Y no había salvación fuera de Israel. Y entonces aquí Dios nos dice la razón que Él escogió a Israel y no a otro pueblo. En Deuteronomio 7:6 la Biblia dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí, desde el principio, tenemos la razón que Dios escogió a Israel. Y dice, porque Dios amó a Israel. No era porque Israel era más grande que los otros pueblos. No, aquí dice que era más pequeño que los otros pueblos. No había nada especial sobre Israel, por lo que Dios escogió a Israel y no escogió a los otros pueblos. Aquí tenemos la razón, porque Dios, en su soberanía, amó a Israel y no amó a los otros pueblos. Esta es la doctrina de la elección incondicional, que Dios, según su amor y su propia voluntad, tuvo misericordia con los que Dios quería tener misericordia. Un principio fundamental sobre la elección de Dios es lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 7. Es el amor de Dios que ha tenido con sus hijos para rescatarnos de las tinieblas en que nosotros estamos andando, de rescatarnos del pecado, lo que nos estaba matando, de rescatarnos de las llamas del infierno que nunca apagan. Vemos la misma cosa en Efesios capítulo 1. En todo el Nuevo Testamento leemos sobre esta doctrina. Es imposible ignorar esta doctrina. Aquí en Efesios capítulo 1, vamos a leer versículos 4, 5 y 11. Efesios 1, 4. La Biblia dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y en 11 dice, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Antes de la fundación del mundo, dice aquí, Dios nos escogió para ser santos y sin mancha. No todos son santos, no todos son sin mancha, solo los elegidos de Dios,
solo los que Dios escogió fuera del grupo de todos los hombres. Los otros no son santos. Los otros tienen manchas. Y con estas manchas es imposible entrar al cielo. Su destino es una eternidad en llama de fuego. ¿Por qué Dios escoge a algunos y no a otros? Aquí la Biblia nos dice 2 veces en este primer capítulo, en estos versículos que hemos leído. Como dice aquí en versículo 11, según su propia voluntad. O sea, como hemos leído antes en Romanos 9, porque Dios quería. Él quería tener misericordia con algunos y no con otros. La salvación, la elección en que Dios escogió a sus propios hijos para salvarnos, para rescatarnos, para derramar su amor sobre nosotros, es porque Dios quería. La elección incondicional es por la soberanía, voluntad de Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo diría que no debemos enseñar esta doctrina a los incrédulos porque son incrédulos y no pueden entender cosas espirituales. Y cuando decimos esto, cuando enseñamos esta doctrina, ellos dicen, Dios es injusto. Y el apóstol Pablo contesta esta pregunta o este problema que tienen los incrédulos en Romanos 9. Esto es lo que quieren los incrédulos. Ellos quieren discutir con nosotros. No les damos la oportunidad. ¿Cómo conversamos con los incrédulos? Enseñamos lo que dice la Biblia sobre la verdad de su pecado. Que su pecado les está matando. Y sin arrepentimiento de pecado. Sin dejar el pecado en el pasado y sin fe en el único Salvador del mundo, Jesucristo, que no hay esperanza para ellos. Entonces no entramos en un debate con los incrédulos. Explicamos la verdad bíblica sobre su pecado y sobre la esperanza que hay en Jesucristo y el perdón de pecado que hay en su sangre. Sigamos leyendo aquí en 1 Pedro capítulo 1. En 1 Pedro 1:2 dice, otra vez leemos. Hay 3 frases preposicionales aquí, en el segundo versículo del primer capítulo de 1 Pedro. Aquí dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En la primera, esta misma palabra presencia aparece en versículo 20 de este capítulo. Aquí está traducido en versículo 20 como destinado desde antes o preordinado. Antes que Dios creó el mundo, Él hizo un plan. El Padre hizo este plan antes de la caída de Adán. Y esto era el plan, que pecado entraría al mundo para que la gloria de Dios iluminara más brillante. Para que Dios pueda manifestar su gracia en gran manera. Esta es la razón que el pecado entró en el mundo. Dios predestinó el pecado, Dios ordenó el pecado, pero para razones buenas para con sus hijos y no de ningún motivo malo, para que la gloria de Dios y la gracia de Dios resplandecen aún más brillante. Ahora, ¿esto hace Dios el autor de pecado? Esta es una mala manera para explicarlo, porque Dios es santo, sin pecado. El pecado no puede entrar la presencia de Dios. Dios odia el pecado. Es verdad que Dios ordenó el primer pecado de Adán. Dios ha ordenado todo lo que había de venir y lo que ha de venir. Dios ordenó todo. Pero Dios hizo esto para mostrar su amor, para mostrar su gloria, para mostrar su gracia en Jesucristo. Y nuestras bendiciones ahora que tenemos en Jesús son mayores que habríamos tenido si Adán nunca hubiera pecado. Y esta es la misericordia de Dios, esta es la gloria de Dios, la gracia de Dios y su amor para con sus hijos. El pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Pero como dice en Romanos 5:15, abundaron
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La salvación es por la gracia de Dios, es un don. Y mientras nosotros éramos enemigos de Dios, pecadores, Jesús murió por nosotros. El don de la salvación es gratis, es por la libre gracia de Dios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto pasó en un solo momento en la eternidad. Y la presciencia de lo que estamos leyendo, destinar en antes, es algo activo, no es pasivo. Dios hace algo. Y lo que dice sobre el plan del Padre aquí en 1 Pedro 1:20, también dice en Hechos 2:23. Abre la Biblia a Hechos 2:23. Aquí habla sobre la muerte de Jesucristo y nos dice que Dios el Padre ordenó la muerte de su Hijo. ¿Cómo ordenó nuestra salvación? Por medio de la muerte de Jesús. Dice aquí en 2:23, a este Jesús, entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Aquí vemos que presciencia es mucho más que conocer en antes, sino la presciencia es activa. Dios está obrando. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para nosotros. Dios hizo este plan para salvarnos de nuestra maldad. Esta palabra presciencia también aparece en Romanos 8:29. Y en Romanos 8:29, presciencia es antes conoció. Antes conoció. El tiempo aquí en español leemos es el pretérito. En griego se llama el aorista. Significa una acción que tomó lugar en el pasado, en un solo momento, como tomar una foto. Tomamos la foto y se acaba. Esto es lo que significa este verbo en este tiempo, en el español, en el pretérito. En un solo momento, Dios escogió fuera del grupo de todos los hombres sus hijos, a quien Él iba a derramar su amor. No tiene nada que hacer con las obras del hombre. Esto es únicamente por la voluntad de Dios en la elección. No hay nada bueno en el hombre. ¿Por qué Dios va a escoger un hombre porque un hombre es mejor que otro? No es así, todos somos malos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, Romanos 3. Hemos leído eso en antes. Esta doctrina vimos en Efesios 1, hemos leído en Romanos 9, en Juan 6, y hay una lista de tantos versículos que habla sobre la elección incondicional de Dios. Aquí en Romanos 8, vamos a leer versículos, saltamos a verso 30 ahora. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos estos verbos están en este tiempo aorista. Tomar una foto pasa en un solo momento. Todos estos verbos están en el pretérito. Significa que Dios ya hizo esto. Pero mire lo que dice, mírela, y este versículo es la cadena de oro de la salvación. Pero mire la última palabra aquí. Nos glorificó. ¿Estamos glorificados ahora? Mientras estamos en estas tiendas de carne, no estamos glorificados. La glorificación pasa después de la muerte. Cuando heredamos la vida eterna en el cielo con Dios. Cuando ya no estamos luchando contra el pecado en este mundo. Ya tenemos vida eterna. Ya tenemos vida eterna, pero no hemos entrado el estado cuando estamos sin pecado. En este momento, en estas tiendas de carne, estamos luchando contra el pecado, pero en la glorificación ya no vamos a luchar contra el pecado. Ya seremos, la Biblia dice, como Jesús, ya seremos perfectos. Pero aquí dice que ya está hecho.
Esto ya pasó en la mente de Dios. Ya estamos glorificados. Mientras estamos en estas tiendas de carne, no estamos glorificados, pero en la mente de Dios ya estamos glorificados. ¿Por qué? Porque Él ya predestinó esto. Él ya ordenó esto. Esta es su presencia, que Dios sabe y que Dios hizo todo esto para con sus hijos. La segunda frase preposicional que vemos en 1 Pedro 1:2 aquí dice, en santificación del Espíritu. Este es el efecto de ser elegido. Esto es lo que pasa porque somos hijos de Dios. Y aquí dice que somos santificados por el Espíritu Santo. Por eso aquí tiene mayúscula la letra E, porque está hablando sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Decimos que la salvación tiene tres partes: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación pasa en un solo momento en el tiempo cuando Dios nos declara justo por la fe en Jesucristo. Dios quita nuestro pecado, nos da la justicia de Jesucristo, somos justos, somos hijos de Dios, somos salvos y nada puede cambiar esto. La glorificación pasa después de la muerte, cuando entramos en la presencia de Dios y estamos sin pecado. Pero en medio de estos dos estados, el segundo paso de la salvación es la santificación. Y la santificación, dice aquí, en santificación del Espíritu, la santificación es un proceso que dura toda nuestra vida en que Dios nos hace santo. Dios nos santifica. Y como aquí nos dice, por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, hay medios de gracia, cosas que nosotros podemos hacer. Podemos leer la palabra de Dios, podemos orar a Dios, podemos escuchar la predicación, pasar tiempo con otros creyentes. Aquí son 4 medios de gracia. Pero aquí nos dice en santificación del Espíritu. La santificación, ser santo también, es una obra de Dios. Tal como la justificación es una obra de Dios, tal como la glorificación es una obra de Dios. Toda parte de la salvación es una obra de Dios. Ahora, la santificación no es algo opcional, que podemos obedecer a Dios si queremos y si no queremos, no es necesario obedecer a Dios, igual me voy al cielo. No es así, es obligatorio. Escucha Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es obvio aquí que la santificación es obligatoria. Si no vivimos una vida santa, es imposible ir al cielo. Y esto es lo que dice en Pedro también, que somos elegidos en santificación del Espíritu. La santificación es una parte de la elección incondicional. La santificación es una parte de la predestinación. Como dice en Efesios 1, que ya leímos, estamos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, la santificación no pasa de nuestro propio poder, sino aquí en Pedro y también en Romanos vemos que es una obra del Espíritu Santo. Por eso la letra E aquí aparece en la Biblia como Espíritu mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Entonces vemos que la presencia, la predestinación, la elección incondicional, no se trata solamente con la vida después de la muerte, sino también con nuestra santidad en este mundo, nuestra santificación. Ahora, los teólogos hablan sobre 2 clases de conocimiento de Dios: lo posible y lo actual. Abre la Biblia a Mateo 11:23. Lo posible se trata de todo lo que podía pasar, pero lo que no pasa. Lo que Dios sabe que podía pasar. Este es conocimiento infinito que solo Dios tiene. Incluye todas las cosas.
Aquí en Mateo 11:23, nuestro Señor Jesús está hablando y dice, y tú, Capernaum, que hasta el cielo eras levantada, hasta el infierno serás abajada. Porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Dios destruyó Sodoma con fuego y azufre que cayó del cielo por su pecado. Pero aquí Jesús está diciendo, Capernaum, si Dios había hecho los milagros en Sodoma, que Dios está haciendo aquí delante de tus propios ojos, Sodoma habría arrepentido. Eso no pasó, pero Jesús sabe que habría pasado. Esto es el conocimiento infinito que tiene Dios y solo Dios. Esto se refiere a su conocimiento de lo posible y no de lo actual, porque esto no pasó. Y esto es según la presciencia de Dios. La presciencia de Dios no está limitada a la salvación, sino incluye todos los eventos. El profeta Natán dijo a David en 2 Samuel 12, versos 11 y 12, así dice Jehová, he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré a tus esposas delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus esposas a la vista de este sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto está hablando sobre lo que Dios va a hacer, la presencia de Dios. Y cuando los ladrones robaron a Job, el hombre santo dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando los hermanos de José le vendieron en esclavitud, José dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto era el plan de Dios. Dios hizo todo esto. Sus hermanos le vendió porque él era el hijo favorito de su padre. Porque su padre le dio esa chaqueta, porque él era el soñador con estos sueños. Ustedes, mis hermanos mayores, ustedes me van a servir. Se enojaron, le vendieron en esclavitud. Pero esto era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque había hambre. ¿Dónde estaba viviendo Israel? Había hambre. Y no había nada para comer. Entonces Jacob mandó a sus hijos a Egipto, donde había comida. ¿Y quién está allá? José está allá. Dios hizo esto para salvar a su pueblo. José dio comida a sus hermanos. Hechos 4:28 también habla sobre la presencia de Dios. Aquí habla sobre Judas y dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese. Entonces está hablando sobre Judas, el traicionero quien entregó a Jesucristo a la muerte. Dios hizo esto. En Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Hechos 15:18, conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Elección incondicional o la presencia de Dios no está limitada a la elección de sus hijos en la salvación, sino la presencia de Dios extiende a todas las cosas. Podemos decir que las dos palabras, elección y predestinación, son sinónimos. Esta elección, según Juan Owen, es
el decreto inmutable de Dios, en que antes de la fundación del mundo, de su beneplácito, Él escogió a algunos hombres, determinando salvarles de pecado y miseria, darles gracia y fe, darles a Cristo, traerles a eterna bendición por la alabanza de su gloriosa gracia. Y hemos leído en la Confesión de Fe de Westminster que dice, a aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. Dios los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia en ellas, o de cualquier otra cosa en la criatura como condiciones o causas que le mueven a predestinarlos. Y lo ha hecho todo para alabanza de su gloriosa gracia. Esta es la elección de Dios. Es el propósito de Dios para mostrar su gloria, para manifestar su gracia en Jesucristo y su amor para con sus hijos amados. La salvación es de Dios. Nuestra vida con Jesús no es a causa de algo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Dios hizo en nosotros. El Padre hizo el plan de la elección antes de la fundación del mundo. El Hijo vino para dar su vida como un sacrificio por nuestro pecado. Y el Espíritu aplica los beneficios de la salvación que Jesús compró a los elegidos de Dios. Por eso decimos que nosotros somos gusanos dignos de la muerte. Gracias a Dios por su misericordia eterna en escogernos desde la fundación del mundo para ser llamados los elegidos de Dios.